Hello, hello, buenos días, ¿cómo están? Mi tribu hermosa de vida consciente, qué gusto, qué alegría poder comenzar una nueva semana juntos, junticos. Ay, Dios mío, gracias por regalarme un ratico de su tiempo, por abrir la puerta de su casa, de su oficina, de su automóvil, de donde sea que nos estén escuchando. Hoy quiero comenzar, por supuesto, con una reflexión. Hoy es 15 de junio del 2026 y comienza Vida Consciente. Y así como comienza vida consciente, corazón también comienza, pues, esa oportunidad de darnos cuenta que la vida cambia en un instante. ¿Por qué? Porque a veces nos aferramos, que sea a los planes, que sea a las certezas, que sea a las personas. Andamos pensando, ay Dios mío, es que eso va a estar ahí para siempre, ¿no? Creemos que todo es infinito y la vida nos recuerda que todo es movimiento, que todo es transformación, pero lejos de escuchar de repente esto y decir, ay, no, bueno, qué malo, no, no, qué trágico, ay, no, qué mala noticia. Yo creo que nos invita, ¿no? Cuando lo tomamos de forma madura, consciente, nos invita a valorar más. A valorar más qué, a valorar más todo, corazón, a abrazar más fuerte, a decir más veces, mira, ¿sabes qué? Te quiero, Sandy. ¿Sabes qué? Te quiero, Geo. A perdonar antes y a vivir un poquito más presentes, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando entendemos que nada es permanente, que todo es finito, comenzamos a apreciar muchísimo más lo que tenemos el día de hoy. Y precisamente con esta hermosa reflexión, corazón, quiero comentarte que de eso vamos a estar hablando en esta maravillosa mañana de quincenita. ¡Ay, qué rico Puerto Rico! Hoy en Vida Consciente, bueno, vamos a inspirarnos en una película maravillosa que se llama Violines en el cielo. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de verla, si la ha escuchado, por lo menos sabe que existe. Bueno, sí, existe una película maravillosa, por cierto, se llama así, Violines en el cielo. Es una historia profundamente humana, una historia que nos habla pues de la muerte, pero sobre todo nos habla de la vida. Yo siempre he dicho, mira, para hablar de la muerte, pues hay que hablar de la vida. Entonces, creo que vamos a conversar el día de hoy sobre todo, sobre las pérdidas que todos atravesamos, sobre las etapas del duelo, sobre los rituales de despedida, sobre la importancia de expresar nuestras emociones, sobre la tanatología, sobre varias enseñanzas que nos dejó nuestra querida Elizabeth Kubler-Ross sobre pues muchas preguntas que de repente surgen y nos dejan así como de, ay, pensando y con la cabeza embolatada. Ay, Dios mío, una de esas preguntas sería, ¿qué se puede transformar el día de hoy? ¿Cómo podemos transformar nuestra manera de vivir? ¿Qué pasaría si dejáramos de ver la muerte como un enemigo y comenzáramos a verla como una maestra? Así que prepárense, corazones de melocotón dulce. Yo soy Geonava, la venezolana más mexicana. Soy Geonava y te invito también a que me sigas en mi nueva cuenta de Instagram, Geonava Coach, ¿ok? Hoy vamos a tener un programa profundo, sensible, reflexivo, pero sobre todo lleno de esperanza, corazón. Se llama Vida Consciente. Pero ¿por qué me inspiré en esta película? Porque hablar de la muerte, pues te inspira y te lleva a hablar de la vida, ¿no? Existe una frase muy poderosa que dice, la muerte no es el contrario de la vida, es parte de ella. Y sin embargo, bueno, vivimos como que en una sociedad en donde hablamos de productividad, hablamos de éxito, que sí de dinero, que sí de metas, que sí de viajes, que sí de relaciones, pero pocas veces hablamos de la muerte. Nos cuesta muchísimo. Entonces, cuando nosotros no hablamos de la muerte, también estamos dejando de hablar de muchas cosas importantes, corazón, como por ejemplo hablar de los finales, hablar de las despedidas, del valor del tiempo, de las pérdidas, de los cambios que muchas veces son constantes. Y en la tanatología nos enseñan algo realmente mágico y maravilloso y es aprender sobre la muerte. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a vivir mucho mejor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros reconocemos como seres humanos, reconocemos que tenemos la finitud en la palma de la mano, que nuestro tiempo es limitado, dejamos de postergar, dejamos de procrastinar. ¿De procrastinar qué? Bueno, de todo, hasta conversaciones, corazón, que de repente hoy decimos, sí, es importante, pero pues mañana lo hago, mañana le hablo, mañana lo abrazo, mañana lo beso, mañana... No, corazón, el momento es ahora. ¿Por qué hablar de la muerte en un programa sobre la vida? Bueno, porque hablar de la muerte es fundamental. Ambos son conceptos que son inseparables, se definen mutuamente, como digo yo, van junto con pegados, son hermanos siameses, así te lo voy poniendo. Fíjate,
Esto le da como un valor y urgencia al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque hay una conciencia de finitud, hay una priorización, hay un combate de la procrastinación, porque recordar el final te va a motivar en cierta forma a cumplir tus metas y expresar sobre todo todos esos afectos el día de hoy. Cuéntame cuántas veces tú has dejado de repente abrazos pendientes y ya resulta que terminaste esa relación, resulta que te enojaste, resulta que esa persona, bueno, lamentablemente partió de este plano terrenal. Es la única certeza que tenemos de la vida, la experiencia universal. Todos los seres vivos vamos a compartir un destino final. Es un proceso completamente natural y negar la muerte es negar la conclusión lógica de la biología humana, corazón. Es la normalización. O sea, hablar de la muerte ayuda a reducir el tabú y el miedo colectivo que a veces tenemos. ¿Por qué? Porque nos ayuda también a procesar el duelo, nos ayuda a esa preparación emocional, ¿no? A esa aceptación, nos ayuda en nuestra salud mental, a externalizar esos temores y nos va a ayudar también a aliviar la ansiedad existencial. Fíjate que cuando nosotros hacemos esto, también nos invita, en cierta forma, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu a reflexionar sobre la huella que queremos dejar en los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque empezamos como a redefinir el propósito de la existencia, de esa trascendencia, nos impulsa bien sea la creación de conexiones profundas, a agradecer, porque créeme tú que cuando uno entiende esto también fomenta la gratitud por el simple hecho de estar vivos y conscientes y es maravilloso. Así que yo te invito a que te quedes conmigo. Yo soy Geo Nava, la venezolana más mexicana, corazoncito de melocotón dulce. Bueno, de este lado, Geo Nava, con muchísimo cariño acompañándote en este inicio de semana maravilloso, quincenita. ¿Qué más podemos pedirle al cielo? Tenemos vida, salud, estamos respirando y estamos en vida consciente. Ok, hoy nos inspiramos en este programa de la película Violines en el Cielo, ¿no? La película originalmente se llama Okuribito, ajá, y fue ganadora del premio Oscar a la mejor película extranjera en el año 2009. Fíjate que es un drama japonés, ajá, japonés tenía que ser, que narra la transformación de un hombre que encuentra el verdadero sentido de la vida al trabajar directamente con la muerte. Y la película cuenta la historia de Daigo. Daigo es un músico profesional, Daigo pierde el empleo, yo creo que lamentablemente todos alguna vez hemos pasado por eso, de un día para otro, así tal cual. O sea, él ve derrumbarse el proyecto de su vida que había construido durante años y él regresa a su pueblo natal buscando, bueno, comenzar de nuevo. Él termina trabajando en algo que, bueno, yo creo que él jamás en su vida se imaginó que era preparar cuerpos para los funerales, ¿no? Al principio él siente cierto rechazo, él siente cierta vergüenza de decir a lo que se dedicaba, siente miedo, siente incomodidad, pero poco a poco él va descubriendo algo realmente extraordinario. Él va descubriendo durante toda la película que detrás de cada muerte existe una historia, ¿no? Es decir, detrás de cada persona que él preparaba existe una familia, existe un amor, un duelo, una despedida, y lo que parecía ser de repente un trabajo, bueno, se convierte en una profunda lección sobre la vida. Y esto a mí me parece maravilloso. ¿Por qué? Porque la crisis de Daigo vendría siendo como el protagonista, este talentoso violonchelista de Tokio y que lamentablemente la orquesta a la que pertenecía se disuelve repentinamente. Pues él pasa de ser una persona frustrada, llena de deudas, incluso vendió su violonchelo, ¿eh? O sea, y regresa con su esposa Mika a su pueblo natal para empezar de cero, literal, ¿no? Y cuando él busca este empleo y que responde a este anuncio de periódico que ofrece este trabajo y piensa, ¿no? A lo mejor es una agencia de viajes y no, resulta que es una agencia funeraria y su labor se convierte en algo realmente maravilloso porque pasa a ser el maestro, ¿no? De esta ceremonia, de estos rituales tradicionales que sí, si bien es cierto que uno lo puede ver, bueno, sí, preparaba cadáveres, pues frente a las familias, limpiando, maquillando, a todas esas personas, para mí también sería como que darles una muerte digna, ¿no? Redignificar lo que es la despedida, tanto para la persona que está trascendiendo como también para las personas que nos quedamos en este plano. Si nos vamos un poquito a cómo entender la muerte como motor, esa muerte como motor que nos va a dar la forma, ¿no? De la experiencia humana y nos vamos un poquito a la perspectiva filosófica, al sentido, no podemos dejar de citar, por ejemplo, a Martin Heidegger, que él definía al ser humano como un ser para la muerte. Él argumentaba que solamente
somos conscientes de nuestra existencia cuando aceptamos que vamos a morir, ¿no? Y yo creo que es una realidad. Y ahí también entraría lo que es el existencialismo, que sostiene que la muerte elimina el significado intrínseco de las cosas. ¿Por qué? Porque nos obliga a crear nuestro propio propósito vital, ¿no? Y si nos vamos a una de las corrientes que a la Geo le encanta y que disfruta muchísimo, que es el estoicismo, acuérdate que hay una práctica dentro del estoicismo del memento mori, que es recuerda que morirás, no como algo triste, al contrario, como una herramienta para eliminar lo que es la ansiedad por cosas insignificantes. Yo siempre te he dicho, nos preocupamos el 80% de las veces por cosas que ni siquiera llegan a suceder. Si nos vamos un poquito a la perspectiva psicológica, que es nuestra mente, tenemos que hablar de la teoría de la gestión del terror, ¿no? Que ellos nos van explicando que gran parte de la cultura, del arte, de la religión, nacen como mecanismos de defensa psicológicos. ¿Para qué? Para lidiar con el miedo al fin, ¿no? Entonces ahí es donde entra esa aceptación, esa resiliencia y empezamos a integrar la idea de la muerte en el día a día. ¿Para qué? Para reducir la ansiedad existencial, para fortalecer nuestra salud mental ante una crisis que estemos presentando. ¿Por qué? Porque necesitamos ese crecimiento, porque estar cerca de la muerte, bien sea a través de enfermedades, de pérdidas, que no solamente se deben a un cuerpo físico, a menudo nos va reconfigurando nuestra mente para valorar esos vínculos afectivos por encima de los bienes materiales, ¿no? Ajá, Geo, pero si nos vamos a la evolución, si vamos a hablar un poquito de la perspectiva biológica, ¿no? De la muerte celular programada, por ejemplo, ¿no? De ese organismo que para que viva, se desarrolle, un ejemplo, miles de células deben morir ordenadamente cada día. O sea, la muerte es necesaria para la vida celular. Fíjate, o sea, la muerte es algo completamente normal. Si lo vemos desde esta perspectiva biológica, pues sí. O sea, cuando mueren ordenadamente miles de células, inmediatamente se desarrollan y dan paso a una nueva vida celular. ¿Por qué? Porque hay una renovación también. Desde el punto de vista evolutivo, la muerte permite también el flujo de la energía, la adaptación pues de las especies, el espacio para las nuevas generaciones. Y también, bueno, podemos llamar aquí el reloj biológico, porque el envejecimiento también es un mecanismo evolutivo que asegura que la vida continúa transformándose y no se estanca, ¿ok? Entonces, a mí me encanta, ¿por qué? Porque el duelo ambiguo o pérdida no mortal, que en psicología, es un concepto que se conoce, lo experimentamos de forma igual, lo podemos experimentar de forma psicológica, filosófica, biológica, pero ¿qué pasa? No todas las pérdidas implican una muerte, corazón. Y algo que me encanta de la película Violines en el cielo es que nos recuerda que el duelo no aparece solamente cuando alguien fallece. O sea, también hacemos duelo cuando terminamos una relación con el novio, con la novia, con el cucaracho, con la cucaracha, como dicen por ahí, cuando perdemos un trabajo, cuando nuestros hijos crecen. O sea, a mí me está pasando, mi hijo está creciendo y yo digo, "Oh, ¿qué está pasando? Estoy perdiendo a mi bebecito, al que cabía en la cama, al que me cabía en los brazos". O sea, y eso se siente como un duelo. Cuando cambiamos de ciudad, cuando cambiamos de país, cuando se rompe una amistad. Yo he pasado por todo este tipo de pérdidas. Cuando nos despedimos de cualquiera de etapa, em, también, incluso hacemos duelo cuando dejamos atrás una versión de nosotros mismos, aunque sea para alcanzar una versión mejor. Y eso es importante porque muchas veces las personas dicen, ay, es que no debería sentirme tan mal porque nadie murió. O sea, por el amor de Dios, el corazón no mide la pérdida de esa manera. O sea, nuestro corazoncito, corazón está vivo. Nuestro corazoncito siente ausencia y toda ausencia significativa merece ser reconocida. Vámonos con música, corazón, y quiero que te quede claro ese mensaje. No todas las pérdidas implican una muerte, ¿ok? Te invito a que por favor también me sigas en @geonavacoach. Por ahí voy a estar subiendo contenido relacionado con psicología y coaching ontológico, ¿vale? Si hablamos de la muerte, si hablamos de la tanatología, es imposible no citar a la doctora Elizabeth Kubler-Ross. ¿Por qué? Porque ella no solamente fue una psiquiatra brillante, por cierto, ¿no? Sino que fue también la mujer que se atrevió como a sentarse
en la orilla de la cama de los moribundos cuando el resto del mundo les daba la espalda, ¿eh? Y ella sostenía sus manos, ella descubrió que el dolor no es un desierto plano, al contrario, es un mapa, digamos que con 5 estaciones, ¿no? Porque ella, pues, fue quien hizo estas etapas o fue quien creó estas etapas o las explicó de una forma maravillosa por las que todos caminamos cuando perdemos algo que amamos, ¿no? Ella imagina el duelo como una noche profunda, ¿no? Yo entiendo su explicación de esa forma. Ella imagina así como que si fuera una noche profunda por la que nosotros cruzamos con 5 faros, que son la negación, ¿verdad? Bueno, a ver, ustedes se la saben, ¿verdad? Negación, enojo, negociación, tristeza y aceptación. Son las 5 etapas del duelo según la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Ella revolucionó la forma en la que nosotros entendemos. Y hay algo importante, o sea, no son escalones, no se viven en orden, no tienen fecha de caducidad. O sea, hay días en que creemos haber aceptado perfectamente la pérdida y de pronto, bueno, ¡pum!, regresamos y nos sentimos tristes. Ah, eso es completamente humano, déjame decirte. O sea, el duelo no es una línea recta, no es así como de que, bueno, qué bueno, se murió fulano, o perdí un trabajo, o me divorcié, o me mudé de país, entonces resulta que ahorita estoy en negación, mañana estoy en enojo, pasado en negociación, tristeza, aceptación y ya pues todo perfecto. No, corazón, eso es completamente humano. El duelo no es una línea recta, es un camino y cada persona, también es súper importante decírtelo, lo vive de forma diferente. Así que ya lo sabes, corazoncito, las etapas no son una fila india. Ay, sí, no, todos caminamos así. Ay, no, del 1 al 5, no, son más bien como unas olas de mar, así literal, o sea, un día estás en la aceptación, al día siguiente estás en el enojo, te salpica, ay no, o sea, es una cosa, pero lo hermoso, yo creo, lo valioso que nos enseñó Elizabeth es que no hay una forma correcta de romperse, pero siempre, tarde o temprano, el corazón encuentra la manera de volver a reconstruirse, a remarse, ¿ok? Y fíjate que Elizabeth Kubler-Ross, ella le da como ese sentido de valor y de urgencia al tiempo, ¿no? Porque ella tenía clarísima esa conciencia de finitud, esa priorización, ese combate de la procrastinación. ¿Y sabes lo que ella hacía? Ay, Dios mío, tú no te imaginas. Ella, por allá en la década de 1960, ella se iba a los hospitales y los hospitales ocultaban el diagnóstico de los pacientes terminales. Y Kubler-Ross, ella rompió las reglas médicas, ella se sentaba a hablar directamente con los moribundos y empezaba como a escuchar las emociones de ellos, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, muchos médicos tradicionales, bueno, se pusieron furiosos con ella y la acusaban de interferir con los pacientes y de exponerlos, ¿no?, al dolor emocional. Y esto generó el mito de que ella se llevaba o usaba a los enfermos a espaldas de la autoridad del hospital. Pero realmente Elizabeth lo que hacía, corazón, era en medio de la hostilidad, ¿no? O sea, de todo lo que estaba pasando, era pues rescatar a esos enfermos del abandono médico, del abandono social y a mí me parece maravilloso porque tú sabes la importancia de escuchar las emociones de otra persona. Qué rico cuando uno se siente escuchado, cuando uno se siente valorado. Hay gente que ni siquiera necesita a veces un consejo. A veces la gente necesita solamente que lo escuches. ¿Sí o qué? Ajá. Corazón, las emociones también necesitan ser escuchadas. Hoy estamos inspiradísimos en una película. Ay, Dios mío, que como dicen por ahí los podcasters, me reventó la cabeza. Violines en el cielo, ¿no? Y habla precisamente de esto, de lo que postergamos, de ese miedo a la finitud y que dejamos pasar cosas maravillosas de vivir el hoy, de abrazar, de hacer las cosas, de alcanzar nuestras metas y las emociones. Vamos a hablar de las emociones porque tiene que ver mucho con el análisis de esta película, ¿no? Una de las enseñanzas más profundas, yo creo que de Violines en el cielo, es que el dolor necesita espacio. O sea, vivimos en una cultura, corazón, en una sociedad que muchas veces nos dice, no llores, ya supéralo, échale ganas. Ay, Dios mío, cómo me revienta el échale ganas, chico. Pero ¿qué pasa? Las emociones no desaparecen porque las vamos a ignorar. Ay, si voy a decir, no voy a llorar, ya lo voy a superar y ya lo superé, listo, ¿no? Ay, ya le eché ganas y ya, o sea, todo se solucionó así. Ay, Chaguasán, al contrario, lo que no se expresa suele quedarse guardadito y tarde o temprano va a encontrar una forma de salir. Llorar, amor de mi vida, no es debilidad. Extrañar no es debilidad, ¿ok? Y sentir tristeza no es debilidad, es parte natural de amar. ¿Ok? Y el amor es la energía más fuerte y grande y maravillosa del universo. ¿Por qué? Porque solamente duele aquello que tuvo un valor para nosotros. ¿Cómo escuchar lo que nosotros sentimos? No, hay que nombrar la emoción. ¿Ok? Hay que identificar, bueno, es tristeza, es enojo, es miedo, frustración, porque pasa que a veces ni siquiera sabemos qué nombre lleva lo que nosotros estamos sintiendo.
Hay que localizar el reflejo físico. Fíjate que muchas veces en terapia te preguntan, ¿no? O en sesiones de coaching, ¿dónde estás sintiendo esto? ¿En qué parte de tu cuerpo? Siente en dónde se acomoda, si es tensión en el cuello, si es ese nudo en el estómago, si es ese nudo en la garganta. Y hay que eliminar el juicio, ¿no? Hay que aceptar la emoción sin culparte. ¿Por qué? Porque sentirla no te hace débil, ¿ok? Y por supuesto, darle su espacio. Hay que darle unos minutos para que ella exista. Ajá, porque ¿qué pasa? Luego queremos distraernos, queremos olvidar que eso está pasando y olvidamos el mensaje. Hay que preguntarnos qué situación o qué límite estamos ignorando que activó esta reacción dentro de nosotros, ¿ok? Yo te pregunto, corazón, tú que me estás escuchando, ¿hay alguna emoción en particular que de repente sientas el día de hoy lunes, iniciando semana, 15 de junio, que tú sientas que estás reteniendo? ¿Ok? ¿Te gustaría conocer algunas técnicas? Ajá, para canalizar las emociones. Bueno, dime, sí, Geo, yo quiero conocer las técnicas. 33 34 67 72 20. Regresando, mi amor, vamos a hablar un poquito del poder de los rituales, porque hay muchos rituales maravillosos y cuando digo rituales no vayas a pensar que es una cosa de brujería, ni mucho menos, sino, bueno, rituales maravillosos que puedes hacer en tu casa, que puedes hacer tú contigo en soledad. Es un momento como muy íntimo, ¿no? No tiene que ser precisamente un funeral para una pérdida física. Puedes escribir una carta, encender una vela, guardar una fotografía, visitar un lugar especial. Los seres humanos necesitamos símbolos, corazón. Hablamos hace un momento del poder de los rituales, ¿no? Y en la película en la que nos inspiramos el día de hoy, que se llama Violines en el Cielo, estos rituales tienen un papel central, fundamental, ¿no? Si le damos una explicación psicológica, quiero decirles que justo esta película yo la descubrí porque me mandaron a verla en la clase de duelo, ¿no? En la materia de duelo. Y nos mandaron a hacer como una reflexión, nos mandaron como a responder a ciertas preguntas que iban mucho más allá de una simple tarea. Esto tiene una explicación psicológica bastante interesante porque los rituales también ayudan a nuestro cerebro a comprender que algo cambió, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ayudan, bien sea a despedir, a cerrar ciclos, a integrar de repente alguna experiencia. Y eso me parece maravilloso porque no necesariamente yo les decía que tiene que ser en el caso de una pérdida física, un funeral, ¿no? Y decir, ah, bueno, ya ese es un ritual. No, yo te decía que había diferentes tipos de rituales, como por ejemplo, bueno, dentro de la tanatología es importante decir que los rituales son como actos simbólicos que ayudan a nuestro corazoncito a procesar lo que nuestra mente muchas veces no nos puede explicar, ¿no? O sea, los rituales no es que nos van a ayudar a olvidar, ¿no? Sino más bien a transformar el dolor en amor y a dar un lugar seguro a la ausencia. ¿No? Hay uno que a mí me encanta que es escribir una carta. La escritura es completamente terapéutica. ¿Ok? Vas a tomar un papel, un lapicero, una pluma, un lápiz, lo que tú quieras, mi amor, que escriba, que tenga tinta, que tenga grafito, no sé, lo que, como tú quieras. Y vas a escribir sin pensar en la redacción, sin pensar que si en la tilde, que si en las comas, que si en los puntos. No, mi amor, tú solamente vas a dejar fluir tus pensamientos, vas a agradecer, vas a perdonar. ¿Por qué? Porque las palabras que quedaron por ahí pendientes es el momento, ¿ok? Y esto tiene una finalidad tanatológica porque funciona como un puente de desahogo. Nos va a ayudar a exteriorizar los sentimientos que tenemos como que atrapados y a ordenar también este caos mental para cerrar ciclos de comunicación inconclusos con esa persona que hemos pues tenido en nuestra vida y que de repente hemos perdido o incluso, ¿por qué no? Con un trabajo que ya no tenemos. Ah, hay otro que es el de encender una vela, vas a buscar un momento de calma, tampoco es que va a ser así como que la hora pico en medio de López Mateos, no, ¿verdad? O sea, vas a encender esta vela y vas a encender también la llama con suavidad. Te vas a quedar unos minuticos contemplando la luz, pero completamente en silencio. Vas a pensar en la memoria, ¿ok? Eso también tiene una finalidad tanatológica porque va a representar la permanencia de la luz en tu vida, ¿ok? Esto sirve para de repente delimitar en cierta forma el espacio sagrado de conexión y también para recordar que el amor hacia esa persona, hacia ese objeto, ¿por qué no? Hacia ese país, hacia ese trabajo, está vivo, ¿ok? Y sigue iluminando tu presente. Hay otro también muy sencillo que es el de guardar una fotografía. Elige una fotografía especial, tú puedes colocarla, no sé, en un cofre bonito, hacerle tú una cajita hermosa con un marco significativo. Guárdala en un lugar muy privado. Hay gente que incluso lo entierra. O sea, un lugar
en el que solamente tú acudas cuando desees recordarle, ¿no? Y esto te va a ayudar tanatológicamente a aceptar la realidad desde la pérdida material, ¿ok? Recuerda que mientras se honra el legado visual, tú empiezas como a aceptar la realidad de la pérdida material. Esto te va a permitir de repente elegir voluntariamente cuándo conectar con ese recuerdo y vas a evitar de repente la saturación emocional, esa evitación. Hay otro también que a mí me gusta mucho, que es el de visitar un lugar especial, mi amor. Mira, son cosas que cuestan 0 pesos y que como te ayudan, o sea, que sirven como herramientas que te acompañan. Recuerda que nada sustituye una terapia psicológica, es súper importante decirlo, una terapia de acompañamiento, una sesión, pero si tú de repente, bueno, decides, bueno, yo quiero visitar un lugar especial, voy a caminar, no sé, por ese parque, por esa playa, por ese sitio en donde compartí momentos felices, vas a respirar hondo y vas a evocar los instantes alegres que viviste o que vivieron ahí, ¿ok? ¿Por qué? Porque de esa forma vas a estar reafirmando que los lazos no se destruyen con la finitud, mi amor. O sea, vas a ayudar a integrar la ausencia en el mundo exterior y vas a transformar este espacio geográfico en el que te vas a encontrar en ese determinado momento como un refugio de paz, de gratitud, de memoria, pero una memoria viva. ¿Ok? Y eso es maravilloso. Fíjate, son rituales y te digo, cuestan 0 pesos y son formas desde la tanatología que te pueden ayudar, porque los rituales son esos, o sea, son actos simbólicos que te ayudan a ti y a tu corazoncito a procesar lo que tu mente aún no te puede explicar. Recuerda, y ojo pelado y oído al tambor, nada sustituye una terapia y un acompañamiento profesional. Bueno, hablar de tanatología, hablar de pérdidas, hablar de sufrimiento, de sentido, no lo podemos hacer sin citar a Víctor Frank, ¿no? ¡Ey, Dios mío! Este hombre que sobrevivió a campos de concentración nazi, que dejó una enseñanza extraordinaria y aparte lo dejó en un legado a través de un libro maravilloso del cual también ya hemos hablado. Y es que cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. En el caso de la película que nos inspiramos el día de hoy de Violines en el Cielo, Daigo no puede cambiar el pasado, o sea, no puede recuperar los años perdidos, no puede borrar el abandono de su padre, pero Daigo sí puede encontrar un significado diferente a esa experiencia, ¿no? Y eso es exactamente lo que hace, o sea, y Víctor Frank decía que incluso en el sufrimiento podemos encontrar propósito, no porque el dolor sea bueno, no hay que romantizar el dolor, no, sino porque podemos elegir qué hacer con el dolor y eso al final es maravilloso porque el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en el que encuentra un sentido. Y esta premisa central que une de repente la psicología existencial, la tanatología y la película de Violines en el Cielo, o como bien por ahí la conocen como Okuribito, Okuribito, ambas pues tienen como la noción o la visión, ¿no? De que la pérdida y la muerte no son el final del significado, sino más bien es como ese momento de descubrir el propósito. Acuérdate que Víctor Frank, además de haber escrito este libro y además de haber contado esta historia, pues él era neurólogo, psiquiatra, o sea, era más que eso. Aparte, él desarrolló lo que era la logoterapia y esta psicoterapia basada en la búsqueda del significado. Para Frank, pues el ser humano puede hallar sentido a través de 3 vías básicas, que son los valores de creación, los valores de experiencia y los valores de actitud, ¿no? ¿Cuáles son los valores de creación? Lo que aportamos al mundo mediante nuestro trabajo, mediante nuestra arte, mediante un proyecto. ¿Cuáles son nuestros valores de experiencia? Lo que recibimos del mundo a través del amor, de la naturaleza, del arte. ¿Cuáles son los valores de actitud? Bueno, nuestra postura, la que decidimos tomar ante un sufrimiento inevitable. Y cuando nosotros enfrentamos de repente pérdidas mayores, Víctor Frank nos enseña algo maravilloso. Él nos explica que el dolor es un proceso de maduración. O sea, el sufrimiento nos despoja de lo superficial y nos obliga, ajá, literal, nos obliga a responder a la pregunta de qué espera la vida de nosotros. Y cuando esa pregunta cae, mira, es impresionante como, mira, te caen los 20, como dicen aquí en México, ¿no? Y si nos vamos de repente a la conexión con la tanatología, porque esto tiene mucho que ver con la tanatología y esta visión de Víctor Frank, pues tienen un vínculo profundo que como yo les dije hace ratito, son como hermanos siameses, mi amor, o sea, va junto con pegado, para que me entiendas. Ambas disciplinas ayudan a curar el dolor de la pérdida y a construir, o más bien a reconstruir la vida emocional.
¿Por qué? Porque empezamos a entender el duelo, pero el duelo con propósito, ¿ok? Porque la tanatología hay que recordar que no busca eliminar el dolor, sino más bien integrarlo. Y el duelo conserva subjetivamente a la persona amada, transformando la pérdida física en esa presencia interior. Por eso a mí me fascina la película de Coco, El libro de la selva, todas estas películas que te hablan y que te hacen entender de una forma como mucho más sencilla este tema, ¿no? De la finitud. Pero hoy hablamos, bueno, no hablamos de Coco, hablamos de Violines en el cielo. Entonces aquí hay varias pérdidas, hay varios duelos. Después de que veas la película, ahí me comentas a través de redes sociales, porque ahí se habla de la pérdida de identidad, de lo vacío existencial, de ese descubrimiento, ¿no? De un nuevo valor de creación, de ese ritual del funeral como un bálsamo tanatológico, esos valores de reconciliación frente a la muerte que también nos ha tocado vivir a muchos de nosotros. Así que bueno, seguimos inspirándonos en este maravilloso programa, en esta maravillosa película Violines en el cielo. El duelo por los vivos. Mira, hay una frase que me impactó muchísimo que dice que a veces lloramos por personas que todavía están vivas, ¿no? Y eso precisamente también aparece en esta película, porque Daigo, él llevaba años haciendo duelo por la ausencia emocional de su padre. Su padre estaba vivo, o sea, pero la relación con su padre estaba rota. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántas personas viven algo parecido? ¿Cuántas personas, mejor dicho, vivimos algo parecido? Porque la Geo también se mete en ese saco, mi amor, de costal y no está roto. Yo estoy ahí adentro. Ay, como tú no tienes una idea. O sea, esas relaciones que nunca fueron, ¿ok? Esos perdones que nunca llegaron. ¿Cuántas palabras hay por ahí que nunca se han dicho, que nunca se dijeron y quizá que nunca se dirán, ¿eh? Por eso es tan importante expresar, acercarnos, porque muchas veces nosotros creemos que tenemos tiempo, ¿no? Y la vida no siempre nos garantiza el tiempo, corazón. Y esa frase es profundamente dolorosa, porque eso puede describir de repente el duelo ambiguo o el duelo por los seres vivos, ¿no? Esta realidad psicológica en donde experimentamos la pérdida de alguien que sigue de repente físicamente en este mundo, pero es esa sensación muchas veces devastadora que si te dicen, a ver, bueno, explícame qué es lo que sientes, bueno, no sé. De verdad que no te lo puedo explicar. ¿Por qué ocurre? Porque hay una pérdida de identidad. Extrañamos quienes éramos cuando estábamos al lado de esa persona. O sea, porque estamos viviendo muchas veces hasta duelo doble. Porque no es nada más el duelo de que la persona no está, sino también lo que nosotros éramos con esa persona. ¿Ok? La ausencia de la presencia, que es una realidad, porque el cuerpo de la persona sigue aquí en el mundo, en alguna parte del mundo, pero su conexión emocional, los recuerdos, la esencia con nosotros ha desaparecido. De repente los recuerdos pues pueden estar ahí presentes, ¿no? Pero ¿qué tal esa esencia con nosotros? Él y yo, ella y yo, nosotros. Ajá. Y cuando no hubo un cierre, mi amor, eso es fatal, porque al no haber un fallecimiento, ¿verdad? O sea, al no haber una pérdida física, la mente se queda como que atrapada, ¿no? Esperando un regreso que quizás nunca va a suceder. Y de repente si hay ese distanciamiento relacional, que esto ocurre más que todo con las rupturas amorosas intensas, con los divorcios esos de que tú, ay Dios mío, no lo quiero ver ni pintado o no la quiero ver ni en pintura, mi amor, esas decisiones familiares de cortar lazos por salud mental, porque bien dicen por ahí que el árbol genealógico también se pode, yo estoy súper de acuerdo. Entonces, fíjate que además de Violines en el cielo, hay muchas otras películas que han capturado de repente esta realidad, como esta película que se llamaba Vidas Pasadas. No sé si la llegaron a ver. Entonces, entendemos que llorar a los vivos es una de las formas de duelo más complejas, corazón. ¿Por qué? Porque el dolor se renueva constantemente con la certeza de que esa persona sigue respirando en algún otro lugar, pero lo sigue haciendo, pero ya no en nuestro universo. Qué duro, ¿verdad? Qué fuerte. Ay, Dios mío, ya hasta me puse chipi. Corazón, son cosas de las que tenemos que hablar. O conversaciones incómodas, bueno, pero que hacen falta para reflexionar. Y hemos llegado al final de este programa que se llama Vida Consciente, que lo conduce Geo Nao, la misma que viste y calza, mi amor, esta corazoncita de melocotón dulce que te habla de este lado y que, bueno, te tiene que decir definitivamente que si hoy esta película pudiera dejarnos una sola enseñanza, yo creo, a manera personal, que sería que la muerte nos recuerda cómo queremos vivir. Alguna vez también hablamos del libro Vamos a morir y ni siquiera hemos empezado a vivir, ¿no? Entonces,
Esto nos recuerda que las personas no estarán para siempre, que los momentos no vuelven, corazón, que el tiempo es un regalo y que quizás, sobre todo, el mayor acto de amor no es esperar hasta el final para decir lo que nosotros sentimos. El mayor acto de amor es hacerlo el día de hoy. Llama, perdona, agradece, abraza, escucha retro, escucha la Geo. Búscame en Spotify también, por ahí me puedes conseguir. Ahí Geo Nava como vida consciente y vive con mayor conciencia, sobre todo, porque al final, tal cual como lo podemos ver en esta película Violines en el cielo, despedirse también es una forma de amar y cuando aprendemos a mirar la muerte con menos miedo, corazón, comenzamos a mirar la vida con mucha más profundidad. No podemos evitar todas las pérdidas de la vida, no lo podemos hacer, pero ¿sabes qué? Te tengo una noticia, una notición, diría yo. Si podemos elegir cómo honrar aquello que amamos. Y tal vez de eso se trata el duelo, corazón, de aprender a seguir caminando, llevando en el corazón lo que ya no podemos abrazar con nuestras manos. Gracias por acompañarme y sobre todo, bueno, también por dejar que yo te acompañe durante estas. Soy Geonava, búscame en redes sociales @soy Geonava y en Instagram también en mi cuenta alterna y profesional @Geonava Coach. Hasta mañana. Adiós.